pero todos andan buscando lo mismo y ellos no tienen la culpa, mi querido hermano. ¿Sabe quiénes tienen la culpa? Nosotros, que conocemos la verdad y no la predicamos. Nosotros que sabemos que Jesucristo es el único que puede llenar ese vacío y no lo decimos, no lo anunciamos, a nosotros se nos pedirá cuenta por cada alma que se pierda. Escucha bien eso, hermano. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano, ten mucho cuidado, porque quizás es más fácil que una de esas personas entre al reino de Dios más rápido que nosotros. Bendito sea Dios, amén. No conocen mejor. Y nosotros que sí lo sabemos, no lo anunciamos, no lo predicamos, mi querido hermano. Tú y yo tenemos que anunciar. Tú y yo tenemos que testificar. Tú y yo tenemos que hablar, mi querido hermano, porque el mundo padece. ¿Sabes lo que dice Oseas 4:6? Mi pueblo es destruido por la ignorancia. Dice otra traducción, mi pueblo es abatido por el no saber. ¿El no saber qué? El no saber la palabra de Dios, mi querido hermano. El no saberla. ¿Sabes? Yo creo que nosotros tenemos una misión muy grande. Y es obvia, mi querido hermano. Estamos viendo cómo el mensaje está llegando y el mensaje está transformando, mi querido hermano, pero hay mucho que hacer y tú y yo tenemos, y esto no puede depender de solo una persona o de un grupito de personas. Esto es una misión de todo el pueblo, mi querido hermano, y todos nos tenemos que levantar y todos tenemos que empezar a hacer en la viña del Señor. A veces vivimos un cristianismo muy cómodo, mi querido hermano, donde queremos recibir sin querer hacer nada. Y venimos a calentar bancos. Y en la viña del Señor nadie calienta banco, mi querido hermano. Todos participan. Estamos llamados todos a participar, a hacer algo por el reino de Dios, mi querido hermano. ¿Y sabe cuál es el pecado de omisión? El pecado de no hacer nada. No hacemos nada. Incluso nos vamos con la corriente, mi querido hermano. Si en el trabajo allí están haciendo chistes rojos, nos envolvemos. Si están hablando de otra cosa, nos envolvemos. Llegamos a las fiestas y nos envolvemos. Y tenemos que vivir lo que creemos y lo que predicamos, mi querido hermano. Y el cristianismo no puede ser un disfraz, mi querido hermano, que solo te reviste de cristiano cuando llegan los días de las asambleas o los días del grupo de oración. Pero fuera de eso, mi querido hermano, pues no hay señal de ese Dios en tu vida. Y te vas con la corriente, mi querido hermano, y no eres testimonio del Dios que habita dentro de ti. ¿Sabes? Nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Y nosotros estamos supuestos, mi querido hermano, a reflejar la imagen de Dios a todo momento. Somos embajadores de Jesucristo. Y Él se tiene que ver en nosotros a cada momento, mi querido hermano. Otros tienen que verlo en nosotros. Y el mundo se está perdiendo, mi querido hermano, por falta del anuncio, por falta del querigma, por falta de la palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Palabra de Dios. Yo quiero que escuches, mi querido hermano, lo que esos versículos nos están diciendo. Dice que mucha gente bajaba con él, llegaba donde él estaba,
de todas partes con el propósito de oírle y para que fueran sanados de toda enfermedad que tenían. Los espíritus inmundos recibían liberación y toda persona procuraba tocarle porque poder salía de él. Y yo quiero, mi querido hermano, que escuches eso, bendito sea Dios, porque eso no está diciendo, mi querido hermano, aquí hay un orden que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida y cómo nosotros debemos caminar, bendito sea Dios. Fíjate, dice mi querido hermano que todos venían para escucharle. Vuelvo, digo, mi querido hermano, que la fe, no hay manera de alcanzar fe si no hay palabra de Dios comunicada a nosotros. Tú y yo necesitamos escuchar palabra de Dios si queremos crecer en fe, mi querido hermano, amén. Dice la palabra de Dios que cómo se van a salvar si no hay quienes le prediquen, bendito sea Dios, amén. Sabes, mi querido hermano, es el mensaje, es el querigma, bendito sea Dios, que salva. Es la palabra de Dios la que sana, es la palabra de Dios la que bendice, mi querido hermano. Y tú y yo, mi querido hermano, necesitamos anunciar, necesitamos llevar palabra de Dios. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano. De nuevo, muchos no conocen al Señor porque nunca han escuchado de Él. Muchos no saben de que Él les quiere salvar porque no se le ha hablado de la salvación. Y muchos no saben que Dios los quiere sanar porque no hablamos del poder sanador de Dios, mi querido hermano. Y muchas personas están buscando sanación hoy en día, mi querido hermano, en el hombre, porque no saben de que Dios los quiere sanar o que Dios los puede sanar. Muchas personas incluso están buscando sanación o liberación o soluciones a sus problemas en la brujería, en el espiritismo, en la santería, en la magia, en las supersticiones, porque no saben de que Dios los puede sanar o que Dios los quiere sanar, mi querido hermano. Acuden a esas cosas porque han escuchado que en esas cosas hay personas que han sido ayudadas, hay personas que han sido sanadas, hay personas que han sido liberadas. Eso ha despertado una fe en las personas y que los hace ir en busca de las supersticiones para que consigan o alcancen algún tipo de liberación en sus necesidades, mi querido hermano. El mensaje, mi querido hermano, está siendo anunciado. Satanás, mi querido hermano, pues no pierde tiempo en divulgar sus mentiras con el propósito de provocar en el hombre, mi querido hermano, un acto de fe. Y todas estas personas, mi querido hermano, se mueven por lo que han escuchado. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano, que de la misma manera tú y yo tenemos que salir y tenemos que empezar a hablar palabras de fe, mi querido hermano. Tenemos que hablar pues palabras, mi querido hermano, que van a dar libertad al pueblo de Dios. Hay que enseñarles de que el único que sana es Dios, que el único que salva es Dios, que el único que libera es Dios, mi querido hermano. La mayoría de estas personas están acudiendo a estas cosas por ignorancia, porque no saben mejor. Nadie le ha dicho, mi querido hermano, que eso es abominable ante los ojos de Dios. Nadie le ha dicho que los que practican esas cosas no entrarán al reino de los cielos. Eso no se habla en nuestras iglesias, eso no se predica en nuestros púlpitos, mi querido hermano. Y muchos están confundidos. Yo conozco personas, mi querido hermano, que trabajan en la obra. Y cuando yo les trato de hablar y decirle que tienen que abandonar esas cosas, pues ellos me responden, pues yo no hago mal a nadie. Yo solo trabajo cosas para cosas buenas, solo la obra buena. Yo rezo, yo oro con Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Muchas de las personas escuchan ese mensaje de parte de estas personas y andan confundidos. El mensaje que ellos escuchan, mi querido hermano, confunde al pueblo y tiene el pueblo confundido. Por esas cosas son abominables y no son de Dios. Y hay muchos católicos, mi querido hermano, que creen en esas cosas. Y hay muchos católicos prendiéndole velas a esos santos, a esos espíritus. Hay muchos católicos con collares, con amuletos, con oraciones que le han preparado, mi querido hermano, para que tengan alguna solución en las circunstancias que tienen en su vida. Y lo están haciendo porque eso es lo que han escuchado, eso es lo que han oído.
Y eso es lo importante de tú y yo anunciar la verdad, mi querido hermano. El pueblo vive atado porque no ha escuchado la verdad. Y la verdad es Jesucristo, mi querido hermano. Y esa es la verdad la que nos hará libre, mi querido hermano. Y tú y yo necesitamos anunciar esa libertad que solo viene a través de Jesucristo. El mundo está atado porque no lo anunciamos, no lo predicamos. Y yo te aseguro, mi querido hermano, que si en todas las Eucaristías dedicaran por lo menos 3 minutos para decir, mira, la brujería es contra Dios, nosotros los católicos, eso es contra la iglesia de Cristo, muchos no lo harían. Pero como eso no se anuncia, como eso no se dice, como eso no se predica, mi querido hermano, hay muchas personas que creen incluso que lo que están haciendo es de Dios. ¿Sabe cuántos niños yo he visto con manos de azabache o la semilla del ojo de venado? Y hay padres que creen que eso está ahí, que eso es de Dios y ese amuleto está ahí para proteger a su hijo. Y lo que no saben es que están encadenando a su hijo al diablo. Porque eso es abominable. Y como yo decía el otro día aquí, mi querido hermano, esa criatura no necesita ningún resguardo. Desde que Dios lo creó, mi querido hermano, desde que nació, Dios le asignó un ángel. Y ese ángel, la función de ese ángel es de cuidar de esa criatura para que ningún mal toque su morada. Bendito sea Dios. Pero como no lo predicamos, el problema está en el anuncio. El problema está en que tú y yo nos quedamos callados. El problema es que estamos, mi querido hermano, que quizás sentimos miedo, timidez, tenemos complejos y no nos atrevemos. Pues sabes que ese miedo, esa timidez, ese complejo, eso no es de Dios. Y tienes que pedirle a Dios que te libere de eso. Bendito sea Dios. Porque si tienes miedo de proclamar el reino de Dios, mi querido hermano, estás atado por Satanás. Bendito sea Dios. Estás atado por Satanás y necesitas liberación. Bendito sea Dios, amén. Necesitas liberación. Y solo ponte a pensar, a veces te sientes miedo, le hablaré, le diré. Sabes, eso no es de Dios. Y cuando te sientas así, porque vendrá, mi querido hermano, el diablo tratará de sembrar miedo en ti cuando lleguen esos momentos, esas citas divinas, mi querido hermano. Pero es ahí donde tú tienes que clamar al Espíritu Santo y pedirle fuerza, bendito sea Dios, y decirle, Espíritu Santo, dame fuerza para yo poder hablar en este momento, para yo poder testificar de ti, Señor. Pero si te sientes, mi querido hermano, con miedo o sientes complejo, te sientes tímido, no te atreves, eso no es de Dios. Y tienes que reprender eso que tienes en tu vida. Bendito sea Dios, amén. Porque eso no es de Dios. Se dice en la Biblia que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, bendito sea Dios, sino de poder, bendito sea Dios. Y ese es el poder que nosotros tenemos que clamar. Ese es el poder que tú y yo tenemos que clamar, mi querido hermano, en esos momentos. Tenemos que atrevernos. Dios pondrá palabra en tu boca, mi querido hermano. Es increíble, yo he visto personas, mi querido hermano, que quizás no tienen pues el don de predicar, pero en momentos de necesidad se han lanzado y Dios ha tomado su persona, Dios toma su lengua. Y es increíble ver cómo Dios utiliza estas personas, mi querido hermano, porque no eres tú, es el poder de Dios que actúa en ti, bendito sea Dios. Es el poder de Dios que hará en ti. Necesitamos solo atrevernos. Tú mismo ni te imaginas cómo Dios te puede utilizar. Bendito sea Dios, amén. Cómo Dios te utilizará. Solo necesitas lanzarte. Dale una oportunidad a Dios. Tú no estás solo, Dios está a tu lado. Y tú te crees que Dios va a quedar avergonzado, bendito sea Dios, cuando tú decidas representarlo, cuando tú decidas ministrar, bendito sea Dios, en su nombre. No, mi querido hermano, Dios no va a quedar en la vergüenza. Dios no va a dejar que tú seas avergonzado.